Agradezco al Señor el poder llegar a tu hogar en esta oportunidad, con esta reflexión, en este tiempo tan especial, en estos días de Semana Santa, en estos días pascuales, y en particular hoy, Viernes Santo, en el que los cristianos recordamos todos los dolores y los padecimientos de nuestro Señor Jesús, camino hacia aquella cruz en el monte Gólgota o en el monte Calvario. Quiero invitarte a que en este día tan especial podamos estar leyendo y comparando lo que el salmista en el Salmo 22 describe proféticamente apuntando a Jesús, comparándolo con lo que los evangelios relatan la historia de ese evento y poder ver las similitudes de lo escrito poéticamente por el salmista muchos años antes, muchos siglos antes, con lo que realmente le pasó a Jesús. Por eso sería un buen ejercicio y una buena tarea este viernes, este momento, leer una vez el Salmo 22 por completo, leer, por ejemplo, Mateo capítulo 27, para poder ver todo lo que allí se describe de este momento, volver a leerlo y cotejar y comparar las descripciones de uno y de otro, y poder ver y entender que el Salmo 22 apunta a Jesús. Es un salmo profético, es un salmo que describe el peregrinaje y la experiencia dolorosa de nuestro Señor Jesús en aquel momento, frente a aquel acto de amor que es ir a la cruz. En esta oportunidad solamente quiero reflexionar sobre el versículo 1 del Salmo 22, que es esa expresión de dolor que Jesús también pronuncia en la cruz, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Así lo dice el salmista. De Jesús leemos allí en el Evangelio que colgado de la cruz, Él expresó: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que quiere decir precisamente lo mismo que leíamos allí en el Salmo 22. Este grito de soledad, este grito de abandono, este grito que significa precisamente o que refleja el sentimiento del Hijo de Dios pendiente en aquella cruz, padeciendo por nuestro pecado y la consecuencia de nuestro pecado. En aquella cruz a Jesús le fue cargado la culpa de toda la humanidad. El pecado de cada uno de nosotros lo cargó Él en aquella instancia, y por lo tanto está experimentando en aquel momento lo que el pecado provoca en la relación del hombre para con Dios, que es precisamente separación. ¿Por qué me has abandonado? Esa expresión de Jesús refleja precisamente ese sentir de la consecuencia del pecado, separación del hombre para con Dios. Él, al cargar nuestra culpa, está padeciendo también lo que el hombre sin Dios padece, que es estar lejos de su Creador. El Hijo de Dios, por un instante, padece las consecuencias del pecado del mundo entero. Por un instante el Hijo de Dios sufre, experimenta en carne propia el haber sido o el estar lejos del Creador, como consecuencia del pecado del mundo. Y todo esto lo hizo no porque Él tuviese culpa, no porque por su pecado, sino que lo hace por tu pecado, por el mío, y para regalarnos entonces la salvación. Ese padecimiento de Jesús, el cargar nuestra culpa, el padecer, el sentirse alejado de Dios, abandonado por el Padre, todo lo hizo porque nos ama tanto. Todo lo hizo para que nosotros hoy podamos disfrutar de salvación. Ese grito de soledad,
ese grito del dolor de la separación, ese grito de angustia. Tal vez sea un grito de angustia que más de uno en este día esté viviendo también. Sentirse abandonado, sentirse lejos del Creador, sentirse lejos de Dios. Y de hecho que si estás viviendo en pecado, estás lejos de Dios. De hecho que si no aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, estás apartado de la gloria de Dios y por ende no podés disfrutar de la presencia de Dios de manera cercana, íntima. Y es por esa razón que te sentís abandonado y en soledad. Pero, ¿cuántas veces también los cristianos nos sentimos en soledad? ¿Cuántas veces los cristianos también, como David, elevamos ese grito de angustia, pensando que Dios nos ha desamparado? Yo diría que la fe, en más de una oportunidad, se siente sitiada por la desesperanza de algunas realidades. La fe, en más de una oportunidad, se siente desesperanzada. La fe de los hijos de Dios, en más de una oportunidad, hace que expresemos también ese grito de angustia, insistiendo con nuestra súplica. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Y de hecho que Dios no abandona a nadie. De hecho que Dios no nos deja solos. Pero nuestras experiencias humanas nos hacen pensar y sentir que hemos sido abandonados por Dios. Pero es maravilloso poder entender que la palabra, las Escrituras, nos prometen una y otra vez que Dios no nos deja solos. Yo estoy contigo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor. Él nos promete su presencia, su Espíritu Santo acompañándonos, para que cuando nuestra fe se sienta sitiada y nos sintamos abandonados, podamos entender que Jesús fue a la cruz para unirnos con Dios. Jesús fue a la cruz para regalarnos salvación. Jesús fue a la cruz para reconciliarnos con el Padre y permitirnos disfrutar de esa unión con el Padre, esa unión que nos brinda nuevas fuerzas, esa unión que nos brinda esperanza, esa relación tan íntima con el Padre que nos asegura que Dios está con nosotros. Que en este tiempo pascual, en el que recordamos ese momento tan crítico en la vida de Jesús, yendo al Calvario, cargando no solo la cruz, no solo ese madero, sino cargando tu pecado y el mío, podamos nosotros en este tiempo ir a Jesús una vez más y aceptar, recibir el perdón, la salvación, su comunión, para poder caminar con Él, andar con Él y en todo momento sabernos acompañados de su presencia. Dios está contigo. Dios está con nosotros en todo momento. Dios no abandona a sus hijos. Dios quiere caminar contigo. Dios quiere tomarte de la mano, sea cual sea la circunstancia en la que estás viviendo y por la que estás atravesando. Dios está a tu lado. Es más, si eres un hijo de Dios, Dios está en vos y no te va a abandonar. Que la fe te eleve, que la fe eleve tu mirada de esperanza, que la fe en Jesús pueda sostenerte en medio de los momentos difíciles. Hoy es Viernes Santo y recordamos lo que Jesús padeció, recordamos su muerte, recordamos ese momento tan doloroso, tan difícil. Pero dijo alguien una vez, hoy es Viernes Santo, pronto llega el domingo. Y el domingo nos recordará ese regalo maravilloso de resurrección y nos hará gozar en Cristo Jesús.